totes parts, de totes les ciutats, dels pobles més petits, de costa plana y montaña. Creo que lo primero que hay que subrayar es que están muy desconcertados. Yo creo que es algo que no entraba en sus cálculos, precisamente con Cataluña. Quizá un proceso soberanista pues lo veían con más facilidad en el caso de Euskal Herria. Estuvo en su día el caso del nuevo estatuto vasco, en su día se llamó mal llamado, ¿no?, el Plan Ibarretxe. Bueno, que fue una primera confrontación soberanista, ¿no? Es decir, allí se reivindicaba el derecho a decidir, allí había en el articulado de la ley el reconocimiento del derecho a autodeterminación, que además se introdujo en el articulado de la ley a través de una enmienda de Eusko Alkartasuna, porque en el proyecto original que vino del gobierno vasco al Parlamento vasco, el derecho a autodeterminación estaba en la exposición de motivos, es decir, que no dejaba de ser una mera declaración de principio, ¿no? Y fue precisamente una enmienda de Eusko Alkartasuna que se logró introducir a través de una enmienda transaccional con Izquierda Unida, entonces, ¿no?, y que fue apoyada esa enmienda transaccional por el PNV, pues se introdujo en el articulado a cambio de que se retirase la comunicación a la ley de la Constitución del Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, en aquel proyecto de ley, en aquella ley, estaba ya el derecho a autodeterminación. Aquello lo rechazó el Estado, ¿no?, a través del Pleno del Congreso de los Diputados, en el que ni siquiera se entró a debatir, simplemente no se admitió a trámite, y quedó cortado aquel proceso pues precisamente porque el PNV dio marcha atrás. En aquel gobierno de coalición, Eusko Alkartasuna había introducido una condición sine qua non para hacer la consulta, era que había una fecha tope para hacer la consulta. Y la idea era que lo aprobase o no aprobase Madrid, se iba a hacer una consulta a la ciudadanía a ver si estaba de acuerdo con aquel proyecto. Aquella fecha tope era el mes de noviembre del tercer año de la legislatura, y cuando llegaron aquellas fechas, pues el PNV dio marcha atrás y Ibarretxe se plegó a los intereses de su partido, el PNV, y no se celebró aquella consulta. Y por lo tanto aquel proceso soberanista quedó abortado. Yo creo que el Estado se quedó muy tranquilo con aquello, porque el Estado nunca pensaba que Cataluña, que había llevado una vía totalmente diferente, la vía de convergencia y unión siempre había sido la del pacto con Madrid, ¿no?, intercambiar pues, presupuestos y competencias y favores, y eso pues mantenía dormido a la sociedad catalana, ¿no? Entonces, precisamente por eso la reacción de Madrid ahora ha sido muy virulenta. En primer lugar, porque era algo que no se esperaba y por lo tanto no tenían pensado cómo reaccionar. En segundo lugar, porque creo que en Madrid, y ahí tiene mucha culpa también todo el sector mediático, los medios de comunicación, no acaban de ver la realidad, ¿no?, ni la realidad vasca ni la realidad catalana, ¿no? Ven una realidad virtual que les transmiten los medios, ¿no? Y ante la realidad pues hacen lo del avestruz, ¿no? Es decir, meten la cabeza debajo del ala y se niegan a ver esa realidad, ¿no? Y yo creo que estaban confiados también en que no iba a seguir adelante el proceso, y que al final Convergencia y Unión iba a dar marcha atrás y por lo tanto se iba a solucionar el tema pues, con una negociación como en el pasado. Y luego hay otro tercer factor también, ¿no?, que creo que es también muy decisivo y que creo que nos debe llevar también a nosotros a la reflexión, porque creo que eso nos tiene que llevar a que en Euskal Herria también demos pasos en esta vía, ¿no? Y es que el Estado español va al camino de ser un Estado fallido, desde el punto de vista económico, social, político. Económicamente es un Estado inviable. Esta crisis lo ha puesto de manifiesto. Es decir, el Estado ahora mismo, a final de este año, va a estar endeudado el 101% de su Producto Interior Bruto. Y eso a medio plazo es inviable. Es decir, el Estado español no va a poder pagar su deuda. Como venga otra crisis económica que vendrá, los ciclos económicos se repiten a lo largo del tiempo, el Estado español no va a poder superarla, entre otras cosas porque no ha tomado ninguna medida para atajar los problemas estructurales de la economía del Estado español, ¿no? Es decir, que es una economía que está basada en la economía especulativa, no en la economía real, ¿no? Da la espalda a la economía real, está siempre en la especulación, en el negocio rápido, en el negocio fácil, ¿no?, el negocio financiero, la burbuja inmobiliaria, etc., ¿no? Por lo tanto, no es viable desde el punto de vista económico.
Desde el punto de vista social tampoco. Es decir, el estado de bienestar en el Estado español está en crisis y va a desaparecer. Entre otras cosas porque tiene un problema muy gordo que no es de gasto público, sino de ingreso público. Si en gasto público está por debajo de la media de la Unión Europea, en gasto en sanidad, en educación, etc. El problema no es el gasto público, el problema es el ingreso, porque en el ingreso está muy por debajo de la media de la Unión Europea, mucho más por debajo que en gasto público, ¿no? Y hay datos elocuentes, ¿no?, que enlazan también con esa cultura del fraude y esa cultura de la corrupción española, ¿no? Y es el último informe del Eurostat, del ente estadístico de la Unión Europea, cuando hace la comparación de la recaudación de los distintos impuestos en el seno de la Unión Europea, lo que supone sobre porcentaje del Producto Interior Bruto, con lo cual son comparables todos los estados, pero resulta que el Estado español, a la hora de la recaudación del IVA, es el número 27 de los 27 estados de la Unión Europea, porque Croacia, que es el 28, todavía no hay datos porque acaba de entrar, ¿no? O sea, es el último en recaudación de IVA. Es decir, el fraude en el IVA es mucho mayor que el de Grecia, que el de Portugal, que el de Lituania, que el de Rumanía. En el impuesto a sociedades ocupa el puesto 23-24. Y de hecho, una interpelación nuestra, de nuestro grupo, ¿no?, y en concreto hace 3 semanas en la Comisión de Economía, el ministro de Hacienda, Montoro, dijo como gran éxito, ¿no?, que al comienzo de su mandato en esta legislatura, el tipo efectivo, ¿no?, o sea, el tipo real que estaban pagando las grandes empresas en el impuesto a sociedades era el 3%, y que él ahora había logrado subirlo al 9%. Pero claro, el tipo nominal estaba en el 30%, lo van a bajar al 25%. Pero es que un mileurista paga el 12 o el 13%. Entonces ahí se ve también otra versión del fraude y una gran injusticia, ¿no? Es decir, mientras que en el IRPF está en el puesto 11-12, que es más o menos donde deberían estar todos, ¿no? Si en la nómina nadie se escapa y todo el mundo paga, ¿no? Entonces, claro, un Estado que tiene ese fraude tremendo fiscal no se puede financiar y no va a poder financiar el Estado de Bienestar, ¿no? Y es que además el Partido Popular, con esa mentalidad ultraliberal, ¿no?, que tiene, pues tiene viento a favor para cargarse el Estado de Bienestar, ¿no?, que es lo que está haciendo en el ámbito del Estado español, o sea, fuera de lo que es Euskal Herria, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista es un Estado fallido también socialmente, y políticamente también porque no sabe dar respuesta en clave democrática al proceso catalán y al proceso que deberemos impulsar también en Euskal Herria, y por lo tanto es un Estado fallido. Y precisamente desde esa previsión y ese temor que tienen de ser un Estado fallido, pues reaccionan con mucha virulencia. Es decir, reaccionan con virulencia porque no saben dar respuesta a esa situación. Y últimamente, si habéis visto las declaraciones de Rajoy, están apelando al orgullo nacional, ¿no?, el orgullo de España, ¿no?, es lo único que les queda, ¿no? Y creo que también esa radicalidad en los planteamientos, ¿no?, y esa crispación que transmite, ¿no?, a la hora de abordar el tema catalán, pues está también motivado por otra razón. Yo creo que ellos saben que ese artículo 8 de la Constitución, ¿no?, que dice que el ejército es el garante de la unidad del Estado, ¿no?, que por cierto es un artículo ilegítimo desde el punto de vista democrático, ¿no?, que hay un libro de Herrero del Millón que dice claramente cómo se produjo la introducción de ese artículo en la Constitución, ¿no? Vino en un sobre llevado por militares. Ese artículo es la copia literal de uno de los artículos del Fuero de los Españoles, del franquista, ¿no? O sea, es un artículo claramente franquista, ¿no?, que está metido de forma ilegítima democráticamente en la Constitución porque fue metido con el sable encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, ellos saben que ese artículo es inviable en la práctica. Ellos saben que en Europa no se puede actuar, sacar los tanques a la calle ante una decisión democrática y pacífica de una sociedad, ¿no?, civilizada como pues la catalana o la vasca, ¿no? Y yo creo que eso es lo que les hace también reaccionar con mucha virulencia, ¿no?, y les hace reaccionar también con mucha crispación ante este proceso catalán, ¿no? Y es lo que les lleva, por ejemplo, ahora pues a prohibir esta nueva consulta, que casi ni era ni consulta, ¿no?, y que no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico y legal la prohibición, ¿no? Entonces yo creo fruto de esa impotencia, ¿no?, y de ese no saber cómo responder a un clamor democrático, ¿no?, un clamor democrático que en Europa es natural y que va a ser cada vez más mayoritario. Es decir, tenemos el caso escocés, que se ha producido hace muy poco,
Pero está el caso flamenco, que también, bueno, pues se ha temperado, pero en Bélgica no supone ninguna crisis que en un determinado momento los flamencos digan nos vamos, ¿no? De hecho, si no se han ido todavía es, pues seguramente no saben qué hacer con Bruselas, ¿no? Es una especie de chincheta que mantiene unido a Flandes y a Valonia, ¿no? En la Padania, en Italia, se va a producir también un referéndum dentro de un mes, creo, ¿no? Bueno, de ahí se produce con naturalidad, ¿no? Sin embargo, el Estado español es incapaz, ¿no?, de ver o transigir o admitir que una sociedad pueda votar, ¿no? Pero ya no solo en un conflicto claro de soberanías, ¿no?, como es el caso de Euskal Herria o de Cataluña, ¿no?, sino que ahora mismo en Canarias también han prohibido a las instituciones canarias, que no son precisamente soberanistas, ¿no?, pues realizar una consulta sobre las prospecciones petrolíferas que quieren hacer en la costa de Canarias, ¿no? Y es precisamente esa falta de cultura democrática lo que está detrás, ¿no? Por eso, y con esto yo acabo, yo creo que el problema de España es un problema de identidad nacional. Ellos están todavía en un modelo de identidad nacional propio del siglo XIX, es un modelo de identidad nacional nacionalista en el mal sentido de la palabra, ¿no?, un nacionalismo excluyente y positivo. Ellos conciben España como prisión, es un sitio en el que tienes que estar, quieras o no quieras, ¿no? Las identidades nacionales nunca pueden ser una prisión, tiene que ser fruto de una libre adhesión. Y creo que es fruto precisamente de esa crisis de identidad nacional como lo que les lleva a reaccionar de la forma que están reaccionando. Pero creo que para nosotros eso tiene que ser un elemento de optimismo y también de decisión, de promover, ¿no?, ese movimiento social, pues, que nos lleva a poder ejercer la soberanía. Porque creo que tenemos un camino abierto, un camino andadero y un camino que nos puede llevar, si conseguimos convencer a nuestros conciudadanos y conciudadanas de Euskal Herria, pues a poder ejercer la soberanía. Sin más. Y yo he decidido un poquito explicar el pasado, 4 pinceladas sobre razones políticas, económicas, que las hay, pero son secundarias a las políticas y las culturales. Explicar brevemente cuál es la situación actual de Cataluña y qué es lo que puede pasar en los próximos meses y años. Digo años porque, por mucho que en los próximos meses haya una declaración unilateral de independencia, eso nos mete en un proceso de negociación que puede durar años. Y como tal, es bueno explicar a la gente para evitar engaños y para evitar expectativas que luego llevan a frustraciones. El gran cambio político se ve en una... si funciona el sistema, se ve en una fotografía que no deja de ser... bueno, os preocupéis. Sí, pero sí, no os preocupéis. Se ven... Bueno, es que riesgo algo. Igual no la he... Ya está. Se ve resumido, y yo lo pongo el inicio en el 2010 como consecuencia de la sentencia del Estatuto aprobado en el 2005, el referéndum en el 2006. Esta diapositiva, esta fotografía, indica claramente un poquito cuál fue la evolución de todo ese proceso. Porque partimos, el fracaso del Estatuto fue en el fondo el fracaso y el final del puyolismo. Tal como ha explicado Rafa, la familia más importante, o el pensamiento más importante del catalanismo venía representado por Convergencia y Unión, por el puyolismo, que entendía que la labor del catalanismo era, hablo del catalanismo mayoritario, evidentemente siempre ha existido un independentismo y que se ha movido con unos porcentajes que han variado, pero mayormente el catalanismo siempre ha estado identificado con un puyolismo que en el fondo no era más que una forma de intentar hacer mejorar a Cataluña al mismo tiempo que se entendía que se mejoraba España. Y eso llevaba siempre al pacto, tal como ha explicado Rafa perfectamente, por conseguir un porcentaje más del IRPF, pues a cambio de poder dar una mayoría estable, etcétera. Esa estrategia de pacto que había tenido siempre un protagonismo fijo en todas las variables. En España cambiaba el socio, podía pasar del PP al PSOE, del PSOE al PP, pero en Cataluña el socio siempre era el mismo, era Convergencia y Unión. El último estatuto nos cambia esta fórmula y pone por primera vez en Cataluña una gente que no había participado en este juego, que era Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra
Esquerra de Puigcercós, la Esquerra de Carot, tienen un planteamiento que hubiera podido ser muy enriquecedor para Cataluña, que era el de pensar que podían arrastrar sectores del PSC, sectores del socialismo catalán, hacia planteamientos como mínimo autodeterminacionistas. De ahí se hace un pacto de gobierno, se hace el famoso pacto del Tinell, que lleva consigo un tripartito entre Iniciativa, Esquerra y el PSC. Un tripartito que se ve dimensionado en el momento que Rodríguez Zapatero, por las circunstancias que todos recordamos del atentado en Madrid, llega a la Moncloa. Es decir, aquello que se ha planteado en Cataluña como una quimera de copia y volta, de repente resulta que es factible porque en Madrid gobierna Zapatero. Y esa pretensión de llegar a entendimientos con Cataluña lo plasma el diario El País con esa gran afirmación que hundió la carrera política de Zapatero, que es decir que respetaré lo que diga el Parlamento de Cataluña sobre el Estatuto. Eso llevó a una ilusión, digamos, a una posibilidad de pensar que puede haber un entendimiento entre el independentismo y una nueva forma de concebir España que representaba en teoría el señor Rodríguez Zapatero, pero al final todo aquello acabó en la fotografía de la izquierda de la parte inferior, que no fue otra cosa que otra vez volver al puyolismo, a un pacto entre Convergencia y Unión, representados por Mas y Duran y Lleida, y el socialismo de Rodríguez Zapatero. Es decir, la nueva fórmula que tuvo que darse después del fracaso de la imposibilidad de Esquerra de conseguir al Partido Socialista aquello que se habían planteado que hubiera podido conseguir. Es decir, Esquerra ve la realidad de que no va a poder ser lo que pretendía que fuera, y al final es Convergencia la que vuelve otra vez a la fórmula clásica de pactar con el centro, con Madrid, para poder llevar a un nuevo estatuto, que acabó incluso con la campaña de Esquerra llamando al no, a votar al no a ese estatuto que ellos habían empezado en el proceso. Es decir, este estatuto refleja la imposibilidad de poder llegar a un acuerdo con ninguno de los nacionalismos españoles que te puedas encontrar en Madrid, ni con el conservadurismo del PP, ni con el pseudofederalismo del Partido Socialista. Esquerra Republicana lo intentó y evidentemente al final la fotografía de abajo a la derecha indica claramente que no fracasó en su intento de poder conseguir alguna cosa productiva por parte del socialismo. Acabado este proceso, esto supuso dos cambios importantes en aquel momento que hoy en día estamos notando. El primer cambio fue evidentemente el cambio de Esquerra Republicana de cúpula, de dirigentes, es decir, al final aquellos que pensaban que se podía arrastrar el socialismo hacia el independentismo, evidentemente dejaron su sitio a personas que son hoy en día las que están llevando Esquerra Republicana, volviendo a un planteamiento más independentista y volviendo a un planteamiento en el cual la independencia se consigue mediante la unidad de los planteamientos nacionalistas catalanes, no mediante el pacto con Madrid. Este cambio que en su día personificó y personifica Oriol Junqueras ha tenido un recorrido y una importancia vital para entender por qué Esquerra Republicana tiene el peso que tiene hoy en día y por qué está jugando también al pacto con Convergencia. Pero el gran cambio será en Convergencia, no en Unión, luego habrá espacio para hablar de Unión. Pero el gran cambio será en el cambio generacional que se da en el Congreso del 2004 en Convergencia, es decir, el puyolismo como fórmula constatada muerta lleva consigo por primera vez que Convergencia asuma el derecho a decidir, que eso de una forma muy convergente de llamar derecho de autodeterminación. Pero bueno, Convergencia es un partido que tiene que moverse en las aguas para poder mantener cierta unidad interna. Pero bueno, el discurso del derecho a decidir se asume Convergencia, hay un cambio de generación, hay un cambio de personas en la cúpula dirigente de Convergencia, que son todas aquellas que actualmente están regiendo ese partido, ¿no? Pero ese cambio mental, ese cambio mental que luego veríamos en la sociedad catalana, se empezó a plasmar en esos dos partidos. En Esquerra era lo lógico, a nadie nos sorprendió, pero en Convergencia también se empezaron a dar signos y discursos que hasta el momento no eran asociables a Convergencia y luego en cambio han tenido un recorrido, ¿no? El fracaso del estatuto lleva consigo una constatación esa constatación de que ya no era posible entenderse con Madrid, de que ya no había forma de entenderse con Madrid, lleva un cambio cultural sobre el cual luego volveremos, pero que es importante entender. O sea, la sociedad catalana pasa del victimismo, voy a usar un término politológico, pero que vais a entender, que es el empoderamiento. Es decir, a pensar que el discurso optimista ya no sirve y que tienes que tomar las riendas de tu futuro si realmente quieres tirar para adelante.
Este cambio cultural en Cataluña se ve sobre todo en la dinámica que se encendió en el 2009 con las consultas populares. Un pueblo que hasta el momento no había tenido esa capacidad de poder, mayoritariamente, poder decir basta Madrid, empieza una dinámica popular en la cual se ven arrastrados poco a poco los partidos a nivel local. Y esto, evidentemente, luego tuvo su impacto a los discursos al nivel nacional que los partidos tuvieron que hacer. Pero a nivel local, permitió una unión de diferentes personas, mayoritariamente gente de Esquerra y Convergencia, que empezaron y gente que luego ha derivado en múltiples plataformas. Pero permitió un primer contacto, una primera colaboración, un primer trabajo conjunto entre estas dos familias del nacionalismo en base a planteamientos locales de rechazo a España. De rechazo porque se veía que no había forma de entenderse, que ya lo catalán no tenía recorrido tal como se veía en Cataluña. Esto nos lleva al 2010 y a la famosa sentencia del Estatuto, que no por esperable sorprendió y supuso el detonante que hizo explotar, digamos, que hizo colmar el vaso. Os he puesto esa frase que yo creo que expresa muy bien de lo que estamos hablando en el fondo, en el tema catalán. Os la leo ahora, tranquilos. Esa frase que dice, esta frase se hizo pública pocos días antes de que el Tribunal Constitucional le emitiera la sentencia que ya se suponía que iba a decir lo que efectivamente dijo, y decía: estos días los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad. Conviene que se sepa. Esta frase es la editorial conjunta que hicieron todos los diarios catalanes y que publicaron, evidentemente, el diario Ara, pero también La Vanguardia y El Periódico. Es decir, a aquellos medios de comunicación que pueden expresar el conservadurismo, el socialismo y el independentismo, hablaban de dignidad. Y hablaban de que la sentencia, cuidado, porque no estamos hablando de competencia, estamos hablando de que un pueblo se vea atacado en la dignidad o no. Esto que yo creo que expresa claramente de lo que estamos hablando al final. De un pueblo que ha llegado a un punto que dice basta, basta. Y esto ha llevado a planteamientos a nivel social que han provocado una marea o una voluntad de participar en política en la calle y de participar en diferentes plataformas, que ha hecho que los partidos al final también se hayan movido por el simple hecho que aquellas personas que son militantes propias son las que están en las calles llenando las diferentes plataformas para hacer que Cataluña avance. Entonces, esta fuerza social ha llevado consigo al final el movimiento político. La sentencia del 2010 supone tanto a nivel de agentes económicos, empresariales, que su importancia tienen. Son pocas las personas que en Cataluña, después del 2010, pueden hacer un discurso de encaje dentro de España. No ya de encaje, de respeto por parte de España hacia Cataluña. Y a partir de aquí se constata o se percibe como una agresión continua. Es decir, a los 6 meses de la sentencia del 2010 se impuso una hora más de castellano en el currículum catalán. A los 6 meses de la sentencia. Cuando el estatuto, el origen era justamente lo contrario, no solo la sentencia te corta el camino de desarrollo, sino que encima, 6 meses después, te meten una hora más de castellano. Como ejemplo de cuál se percibe que ha sido la actitud en Madrid de tratar el problema catalán. No se trata solo del hecho de que no haya voluntad de diálogo, sino que incluso es una voluntad no ya de dialogar, sino de entenderte. Porque al final, la importancia mental de esto, de sentirte que no hay nadie que te pueda escuchar ni que te pueda entender, tiene una consecuencia política clara, que es que solo es una alternativa, que es darte la vuelta y empezar a caminar. Todo esto, el 2012, desemboca en la formación de la Asamblea Nacional Catalana, la Asamblea Nacional Catalana, formado por personas de diferentes signos políticos. La llamada de la Asamblea supone una adhesión mayoritaria por parte de la gente y olvidando si el convocante es de Esquerra, es de Convergencia o de las CUP. Es decir, ese valor tiene la Asamblea, porque realmente se ha conseguido crear una etiqueta que une a todo el nacionalismo catalán y le quita ese peligro sectarismo que en Cataluña también es muy corriente. Evidentemente, entre partidos hay muchas historias que hay que arreglar y que contar.
Pero la Asamblea ha conseguido, ofrece esta plataforma, esta posibilidad de colaboración a la gente, ¿no? Todo esto nos lleva a un acuerdo de pregunta que los partidos políticos son capaces de acordar. Y esta papeleta expresa lo que hasta el momento parecía un impulso social importante, pero seguía habiendo dudas sobre si habría capacidad política de poder traducir todo eso en algo. El 2013, cuando se acuerda la pregunta que se va a hacer en la consulta, aquí se ve que hay una capacidad política de ponerse de acuerdo y una unidad política. Una pregunta que no deja de ser muy subgéneris, es decir, si se optó por esto no se os escapa, es decir, en Escocia optaron por una pregunta muy clara y muy simple. ¿Quiere usted una Escocia independiente? Sí o no. Evidentemente en Cataluña esta pregunta lo que intenta todavía, porque el día 9 votamos esta misma pregunta, es intentar contentar a todas las familias, desde las CUP hasta Unión. Y evidentemente eso al final pues llevó consigo el tener que buscar una forma en la que todo el mundo se pudiera sentir cómodo. Pero se encontró, por lo menos se encontró, y esa unidad de partidos se consiguió mantener. Una vez que se acuerda la pregunta, el proceso político en su expresión más parlamentaria estaba activado. Esto quería decir que se instó al Congreso, por las diferentes vías legales que existían para poder realizar su consulta, se instó al Congreso la transferencia de la competencia para hacer el referéndum, evidentemente se negó. Bueno, se empezó la batalla parlamentaria / política que se ha conseguido mantener unitariamente hasta este momento actual. Momento actual en el que evidentemente mantener esa unidad pues, es difícil, y cuando vino el rechazo por parte del Tribunal Constitucional al poder hacer la consulta del 9 tal como estaba pactada, aquí la respuesta de los partidos variaba, evidentemente. Desde Esquerra y las CUP, que defendían hacerlo sí o sí, a Convergencia, que decía que no convenía que hacerlo, había que hacerlo bien, y eso llevaba consigo pues, el poder buscar una fórmula que permitiera una foto impactante, pero sin tener que caer en la ilegalidad, que eso a nivel internacional puede tener sus consecuencias negativas, etc. Evidentemente, esa unidad se rompió, y digamos que políticamente se rompió hasta el punto de que afortunadamente dos agentes sociales como la Asamblea y Omnium, especialmente la Asamblea, tuvieron el peso político de poder organizar un acto en el cual consiguen la fotografía conjuntas, es decir, recosen ese puzzle roto y vehiculando un poco la presión que había en medios de comunicación a favor de la unidad política. Es decir, si a nivel social no se había roto la unidad, ¿por qué a nivel político sí? Pues poníos de acuerdo. Y este poníos de acuerdo de la Asamblea, al final es la gran virtud, una de las virtudes que tiene el proceso catalán, en el sentido de decir que esa presión social que se inició fuerte, se mantiene fuerte, y veremos en qué se traduce el día 9, pero evidentemente si el gobierno español sigue ayudando con sus impugnaciones y con sus ilegalizaciones, al final se va a volver a conseguir una foto importante el día 9 de movilización social. Es decir, políticamente, síntesis, es la muerte del puyolismo. Es decir, el catalanismo ya no se mueve en claves del puyolismo, de pacto, de entendimiento, de cesión. Este esquema está superado, porque se ha constatado que no hay forma de poder entenderse. No solo no hay forma de poder entenderse, sino no hay ni voluntad de poder empatizar con una reivindicación catalana. A esto evidentemente hay que añadir razones económicas, que las hay y evidentemente pues no se nos escapan. Ahora, decir, como cierta gente le interesa decir, que todo esto se resume en un problema económico y dando el convenio el concierto está acabado, no nos equivoquemos, no va por aquí el problema catalán, no va por aquí. En los 80 y los 90 Cataluña vivió crisis económicas también complicadas y no se tradujo en un despunte del independentismo como ha pasado en este último proceso. Evidentemente hay algo más que no una reivindicación económica. Lo económico ayuda muchísimo, evidentemente, porque la sensación de agravio comparativo evidentemente existe, y no solo con el discurso fácil de comparar con el concierto vasco, el convenio navarro, que no va por aquí la cosa, sino con el hecho de que Cataluña pasa de ser la primera región a la cuarta. Pero no solo eso, sino que en infraestructuras e inversiones es la última, por detrás de Extremadura o Andalucía.
Es decir, no se compara con lo que está Euskadi o Navarra, se compara con cómo los demás han crecido y es decir, la solidaridad que hubiera tenido que servir para desarrollar elementos, desarrollar actividad económica y, por entendernos, hacer que los demás también se pusieran las pilas, ese esquema no ha funcionado. Y Cataluña se tiene la percepción de que aquellas regiones que están peor suben, pero en una política subvencionada, en una política subsidiada, así, y en gran medida desde Cataluña. Estudios económicos hay, no os diré miles, pero cientos, que hablan de cifras, que hablan de... Nosotros en la Fundación hemos hecho por delante y por detrás. 2.500 euros por familia año tenemos nosotros situado. La cifra de aquello que se paga y aquello que no se reinvierte en Cataluña. Y esto tiene mucho que ver con un cambio cultural muy profundo también. Y que os va a ayudar a entender por qué ahora estamos hablando de un 45% de independentismo. Que mañana votaría sí, 45%. Y es que a los independentistas clásicos, a los catalanes clásicos, por decirlo de una forma, se ha sumado la segunda generación de aquellas personas que viven en el área metropolitana, que siempre ha sido el gran problema del nazismo catalán. Santa Coloma, Badalona, barrios de Barcelona. ¿Por qué esta segunda generación? Es la generación cuyos padres emigraron a Cataluña en los años 50-60, que hoy en día, nacidos en Cataluña, son catalanes, pero de aquella forma, porque tienen un sentimiento emocional muy fuerte hacia su tierra. Pero ¿qué ocurre? Que cuando van a su tierra, se da un proceso curioso que quien mejor lo plasma es una plataforma que se llama Sumate, que son inmigrantes que están a favor de la independencia, y ellos lo explican perfectamente. Se da un proceso mental muy complicado del catalán nacido en Cataluña, pero que es hijo de gallego, de extremeño, de lo que fuera, que va a su tierra y ahí es el catalán, el insolidario, el que siempre reivindica, el que siempre reclama. Y él ve cómo el pueblo de origen de sus padres, la región, cómo está cambiando, cómo está evolucionando, y luego en cambio él, cuando vuelve a Barcelona, ve que allí vamos mal de hospitales y de camas, vamos 1.500 barracones en las escuelas públicas, etcétera, etcétera. Es decir, la constatación de que 2.500 euros de mi familia van cada año, aquí algunos están aprovechando bien, en cambio nosotros no estamos plasmando la supuesta riqueza que creamos en un bienestar equiparable, ¿no? Y esto explica por qué se pasa de un 19-20% de gente que decía sí a la independencia a un 45%. O de por qué en poco menos de 12 años hemos pasado de poco más del 11% de la población que decía yo soy solo catalana y punto, a un 55-56%, que hoy en día dice que soy catalana y punto. Y ahí sí que tiene razón, ahí sí que tiene peso la razón económica. Y luego, pues, detalles, pero que son importantes, es decir, afirmaciones que os he pedido plasmar aquí, si no me equivoco, diapositiva. Estos son datos sobre déficit fiscal, pero no os quiero aburrir, pero es evidente. Pero me quedo con esta diapositiva del periódico El Mundo. Yo creo que no es sospechoso, y es del presidente Montilla, socialista. En el proceso, os acordaréis de OPA, de Gas Natural Endesa, Montilla decía que lamenta que Pizarro y PP prefieran que Endesa sea alemana antes que catalana. Es decir, afirmaciones de estas que las hiciera un presidente abertzale radical, pues podían entenderse, pero que las hiciera un presidente socialista, evidentemente, cuajó bastante en sectores del PSC y en sectores que no habían tenido simpatía hacia el independentismo. Pero una constatación tan clara que incluso un socialista presidente puede ser capaz de afirmar que el PP prefiere que sea alemana a catalana, es un ejemplo, pero es un ejemplo más de la percepción que se tiene que los catalanos acaban de aceptar y continúa siendo un problema en España, ¿no? Sobre razones culturales, una que ya se ha comentado, que es este cambio mental de dejar atrás el victimismo. Y esto tiene mucha importancia para poder entender los planteamientos actuales. Y lo de las segundas generaciones de personas que emigraron a Cataluña, este cambio mental que se ha dado, que hoy en día se mueven en el limbo identitario, porque identitariamente no te dirán que son catalanes, solo catalanes, hablan castellano, te vas a manifestar la diada, si estuvisteis algunos, pero hoy en día se escucha gente con la estelada hablando castellano. Hace 20 años era imposible en Cataluña o Barcelona esto. Y hoy en día pasa. Son todas estas generaciones que están dando este cambio mental. Y luego curioso, ¿no?, que desde España se insiste en que hay adoctrinamiento, en que hay
las escuelas, medios de comunicación, pues bueno, los medios de comunicación, es decir, el primer periódico Abertzale, el primero es La Vanguardia, el segundo es El Periódico, el tercero es El Mundo Deportivo, el Sport, Marca, El País, y El Punt es el 7º diario de Cataluña. Es decir, estamos hablando de la gente que vota, que se mueven en cifras del 45% a favor de la independencia, y el diario Ara lo leen 121.000 personas. Y El Punt, 151.000. Solo La Vanguardia lo leen 670.000 personas. Es decir, adoctrinamiento, ¿de qué clase? ¿De qué clase? ¿Cuál es el problema o cuál es la actualidad? ¿Cuál es la actualidad? El problema actual no es tanto la respuesta. Tenemos una gran ventaja que es la actitud de Madrid. Y en ese sentido hay una preocupación sobre el calendario atleta. ¿En qué sentido? No hay pocas personas en Cataluña que opinen que España puede entrar dentro de pocos meses en una fase de, no sé si llamarlo reformulación, pero sí de reforma profunda. Bien por lo que pueda pasar con el Partido Popular, bien por lo que pueda aportar fuerzas como Podemos, Partido Socialista, ya veremos, pero se entiende que quizás este es el momento de correr, antes de que España pueda volver a hacer algún planteamiento de oferta, por entendernos, que este es el gran peligro. Este es el gran peligro. Evidentemente, esta unidad social y política que hay en Cataluña, a nadie se nos escapa lo que pudiera ocurrir si desde Madrid hubiera un planteamiento serio de poder llegar a un concierto vasco, que no sea un concierto, porque España no puede renunciar nunca al 21% de su PIB, pero, digamos, con unas fórmulas económicas mejores de las actuales, un blindaje cultural, educativo, etcétera, etcétera. Si esa oferta real existiera, habría que ver cómo evolucionaría parte del nacionalismo catalán. Os adelanto que el cambio mental es tan profundo que una parte no estaría dispuesta a escucharlo, porque no se confía más en la posibilidad de poder entenderse con Madrid. Pero habría otra parte del nacionalismo que seguramente sí estaría dispuesta a escucharlo. Pero ¿qué ocurre? El Partido Popular está muy lejos de un planteamiento parecido a esto. El Partido Socialista, la última experiencia con el Partido Socialista fue tan nefasta que cuesta creer que pueda venir alguna... Pero digamos que el calendario corre porque todo este proceso se quiere hacer antes de que España pueda abordar algún proceso o algún tipo de oferta de cambio constitucional o de replanteamiento constitucional. ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses? Estamos, entre comillas, condenados a unas elecciones. No hay otra alternativa. Es decir, cuando se empezó todo esto en el 2010, como proceso serio, digamos, se sabía que esto al final iba a llegar a un choque de legalidades y estamos a las puertas de ese choque. Es decir, el recorrido de entendimiento con Madrid ha llegado hasta donde ha llegado. Y hoy en día ya lo que estamos hablando, lo que se está hablando entre partidos no es qué hacer, sino cómo preguntarlo. Es decir, es evidente que vamos a unas elecciones en las cuales los partidos tendrán que hacer un planteamiento de sí o no. Y por eso tienen plebiscitarias. El plebiscitario no existe en el ordenamiento, en la ciencia política no existe una elección plebiscitaria. O sea, los ciudadanos le damos ese carácter o el convocante le da ese carácter. O sea, no existe esa fórmula. Evidentemente, desde el momento en que el planteamiento va a ser único, o pudiera ser único, con una única lista unitaria, o por lo menos en dos bloques muy claros, evidentemente esas elecciones, aquel que vaya a votar y vote la papeleta del sí o del no, va a ser, esas elecciones pueden funcionar como una consulta en la cual tú captas realmente cuál es la mayoría a favor del sí o del no. En este sentido, el planteamiento que hay encima de la mesa hoy en día es lista unitaria sí o no. Esto evidentemente cuesta esto es una argamasa complicada de unir, el cemento tiene que ser muy fuerte, pero vamos a unas elecciones en las cuales no vamos a discutir sobre estado del bienestar, o sea, va a ser sí o sí, no hay más. Y en ese sentido, aquí llegamos al gran problema de fondo, que es si vamos a pasar del 50% o no. Es decir, no nos engañemos, al final la fórmula de poder preguntar a la gente de una forma u otra se hará. De una forma u otra se hará una consulta pseudo vinculante, bien porque se ponen urnas
o bien porque se van a las elecciones en las cuales la gente podrá decidir. La cuestión es en qué mayoría nos vamos a mover aquí. Y no nos engañemos, España activará toda la batería mediática de miedo, por mucho que llevemos años haciendo estudios de todo tipo que demuestran de todo, desde la sanidad hasta la agencia que tenemos que crear para poder dar permisos de pesca. Todo está escrito, pensado y puesto encima de la mesa. Pero esto no va a desactivar, evidentemente, la política española de meter miedo, de qué va a pasar con las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Identificados, tenemos muy bien identificados dónde está el peligro de la derrota. Es decir, por un lado, los pensionistas, y por otro lado, un colectivo que igual nos sorprende, que son las mujeres de entre 35 y 45 años preocupadas por la educación y la sanidad. Es el colectivo que más duda de votar al sí. Y está identificado. Entonces, poder superar el 45% actual que dice sí contra un 39% que dice no, pues ahí nos movemos con un porcentaje muy fino que es el que nos dará la victoria o no nos dará. Pero no va a ser fácil, no va a ser fácil. Acabo. ¿Por qué le he querido llamar a esta Itzaldi lecciones de un pueblo? Soy el primero que dice que Euskal Herria es un mundo, que Cataluña es otro, que nos unen 600 kilómetros, pero la distancia mental es enorme. Poco tenemos que ver con los catalanes, como poco tenemos que ver con los irlandeses. ¿El enemigo es el mismo? Sí, a partir de ahí poco más en común. Pero siempre hay cosas que se pueden aprender. Y yo creo que Cataluña, la capacidad de la gente de ponerse de acuerdo, de ponerse en la misma mesa y trabajar independientemente de que uno fuera convergente y el otro de Esquerra, yo creo que eso es una cuestión sobre la cual aquí igual podríamos aprender un poco. O en el futuro habrá que aprender. Esto para mí es la gran lección que está dando Cataluña, en el sentido de se olvidaron las etiquetas y vamos a echar para adelante porque si no esto no hay nada que hacer. Y los partidos han tenido, por gusto, por fuerza, pero esa capacidad de poder entender y poder ir por detrás de esto, ¿no? Y la segunda lección que yo creo que es importante aprender, es muy complicado llamar a la gente a dar un voto para romper el status quo, aquello que se conoce, a cambio de lo desconocido, es muy complicado. ¿Qué quiere decir con esto? Desde el 2010 somos tantas fundaciones, círculos de economistas, académicos, universidades, que hemos puesto encima de la mesa diferentes planteamientos y diferentes fotografías de futuro de lo que Cataluña será, que es un trabajo complicado de hacer, pero es necesario hacerlo, es súper necesario hacerlo porque si no, estamos en el fondo pidiendo a la gente que confíe un poco en el humo. Y ese trabajo yo creo que hay que reconocer que se pudo en su momento activar en Cataluña sectores intelectuales que tuvieron esta apuesta, que hicieron esta apuesta de querer hacer un planteamiento a largo y pudieron cambiar ese mapa mental de decir España está acabada, vamos a hacer un planteamiento solo catalán y vamos a poner la posibilidad de Cataluña en el marco de la Unión o fuera del marco de la Unión, todo está más o menos contemplado, que puede pasar tanto sí como si no, para poder tener elementos con los que intentar convencer a la gente, si no es muy complicado. Y yo estoy convencido que si pasas de un 19 a un 45 en poco menos de 4 años, es evidente que alguna cosa has hecho bien. Yo creo que esas son dos de las cuestiones que creo que se han podido hacer bien en Cataluña. Es que